códigosdtc.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. Sensor de presión absoluta del múltiple, sensor MAP. Si tu vehículo utiliza sistema de inyección, dispone de un sensor de presión absoluta del múltiple. Este sensor tiene la capacidad de medir la presión de aire que va al múltiple de admisión del motor. ¿Qué es el sensor MAP? El sensor MAP es un componente de los vehículos que se encargan de cuantificar el flujo de aire que pasa al motor. Esta tarea es necesaria para calcular la cantidad de combustible que requiere el motor para su correcta ignición. En milésimas de segundo, el sensor de presión absoluta del múltiple envía una señal a la unidad de control electrónica. De esta manera se determina el tiempo de encendido o la inyección de gasolina. ¿Cuál es el sensor de presión absoluta del múltiple? El sensor de presión absoluta del múltiple es de tamaño pequeño y no dispone de partes móviles. También se le conoce como sensor MAP. Dicho en palabras sencillas, el sensor MAP automotriz mide cuánto combustible envía a cada inyector. Actúa en conjunto con el sensor de posición de cigüeñal. Esta señal es recibida por la computadora del vehículo para que encienda sin problema alguno. ¿Para qué sirve? Función del sensor MAP. Si te preguntas qué función tiene el sensor MAP, hay que decir que es evaluar cuánta presión barométrica existe en el ambiente. Luego esta información se envía a la computadora del vehículo. Entonces se miden otras variables de funcionamiento, tales como la velocidad de inyección de gasolina. Esto hace que el vehículo circule sin fallas de combustible. La función del sensor MAP es importante, pues aunque tu vehículo puede seguir circulando con un sensor defectuoso, será más contaminante por las emisiones que genera. Asimismo, el rendimiento del motor se verá comprometido. El desgaste del motor se evidencia por las detonaciones del motor y las detenciones. ¿Cómo funciona el sensor de presión absoluta del múltiple? Lo que hace el sensor MAP de presión absoluta es comparar la presión de la atmósfera con el múltiple de admisión del carro. Entonces genera una señal de cuánto voltaje existe y la envía a la computadora interna del vehículo. Por su parte, la computadora analiza otros parámetros internos y decide si hay que inyectar más combustible. Cuando el vehículo está en marcha mínima o con baja presión de aire, la centralita envía menos combustible. En caso contrario, se inyecta más combustible al motor para un óptimo rendimiento. Esta acción es posible gracias al sensor de presión absoluta del múltiple. Ubicación del sensor MAP. Se ubica en el múltiple de admisión del vehículo, prácticamente en el cuerpo de aceleración. Si te fijas cerca de la mariposa de aceleración lo verás. Y en algunos vehículos el MAP se encuentra en conjunto con la centralita o ECU. Tipos de sensor de presión absoluta del múltiple. En cuanto al sensor de presión absoluta del múltiple, debes saber que existen dos tipos. Uno de ellos produce una resistencia variable provocada por los cilindros del motor. El segundo cumple dos funciones: medir la presión absoluta del múltiple de admisión y monitorear la presión atmosférica cuando el motor aún no está en marcha. Códigos OBD2 relacionados al sensor MAP. Si el sensor MAP presenta fallas bajo el escáner, puede arrojar el código P0107. El significado de este número se explica en una entrada baja de voltaje en la unidad del control del motor o ECU. Por lo general, el valor se sitúa en menos de 5 voltios, un rango que está por debajo de un buen rendimiento del motor. Fallas comunes del sensor de presión absoluta del múltiple. Luz revisión motor encendida. Esta puede ser el indicativo más evidente de que el MAP presenta defectos. Esto quiere decir que la computadora envía un diagnóstico de mal funcionamiento para que se encienda el tablero. Para determinar qué tipo de falla corresponde, se debe emplear un escáner que interprete los códigos. No obstante, existen otros problemas que pueden hacer que la luz se encienda en el panel del tablero. Por ejemplo, un puerto mal conectado o una fuga en la manguera de vacío. Por eso, antes de sustituir el sensor MAP, verifica estos pasos. Incremento de la polución. Si vives en un país donde se exige una prueba de emisiones y tu sensor MAP está defectuoso,
podrías llevarte una sorpresa. El resultado quizás registre un aumento en las emisiones contaminantes. Si ya se han descartado otras fallas, la causa está en el sensor de presión absoluta del múltiple. Problemas de rendimiento del motor. Esta falla se evidencia por un desequilibrio de la presión y puede deberse a que el sensor envía señales equivocadas a la ECU. Entonces, cuando aceleras o desaceleras el vehículo, sentirás que el motor no funciona bien. Incluso en posición de ralentí, el vehículo se mantiene acelerado. Falta de mantenimiento en las bujías. Las bujías sucias pueden contaminarse a tal grado que resulten en una combustión ineficiente. El resultado puede ser un motor que funciona débil por una caída de potencia. Por eso, cuida tus bujías para no afectar el funcionamiento del sensor. Mayor presión en el motor. A veces, la falla se presenta cuando aceleras el vehículo y tarda en responder. Por el contrario, se acelera de forma súbita sin razón aparente. Estas dos acciones son un signo común de problemas con el sensor MAP. ¿Cómo probar si funciona el sensor MAP? Ubica el sensor en el compartimiento del motor del lado del pasajero. Puedes valerte del manual de servicio del vehículo. Verifica que la manguera de vacío esté limpia y cerciórate de que los cables no estén sueltos ni rotos. Consulta el manual de servicio para enterarte de cuál tipo de sensor MAP tiene tu vehículo. Para un sensor de frecuencia, utiliza un tacómetro, mientras que para uno de voltaje se requiere un voltímetro. Desconecta el conector del sensor y gira la llave de encendido sin poner a funcionar el motor. Mide el voltaje. Si este fluctúa, es indicativo de que está funcionando. Compara la lectura del voltímetro con el manual de servicio para confirmar. En caso contrario, necesitarás ir a un taller especializado y reemplazar el sensor MAP. Recuerda que puedes hacer valer la garantía en caso de que aún aplique. ¿Cómo limpiar el sensor de presión absoluta del múltiple? El sensor MAP se limpia con el motor apagado. Desconecta el sensor y pasa un paño limpio y seco por la superficie. Asegúrate que la manguera entre el sensor y el colector de admisión estén bien acopladas. Si detectas roturas, lo mejor es reemplazar el sensor, ya que al entrar aire, la señal que envía será defectuosa. En conclusión, el sensor MAP tiene la función de coordinar cuánto aire recibe el motor para inyectar la cantidad de combustible adecuada. Cuando el sensor MAP tiene problemas, el motor no responde al 100%. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.